En el jardín de la fe, el deudor. La persona que debe dinero tiene una prueba de fe. Es importante saber que existen determinadas transgresiones cuyo castigo es que el hombre siempre sea un deudor. Incluso todo subterfugio posible y acciones que realice no le ayudarán y seguirá siendo siempre un deudor. A veces esas transgresiones causan que también otros sean deudores. Hubo ciertos períodos en los cuales se propagaron deudores por el mundo, y a esto se debe que esas transgresiones se intensificaron en él. Por lo tanto, el hombre que contrae deudas económicas puede acusarse a sí mismo, a otros o a distintos factores como la causa de sus deudas, o puede vivir según las reglas de la fe, con el entendimiento que no hay tribulaciones sin transgresiones, es decir, atribuir sus deudas económicas a sus malas acciones y tomar conciencia que la única forma para salir de ellas es por medio del arrepentimiento y la rectificación de conducta sin caer en la tristeza. Negocios. La vida de un hombre de negocios que no tiene fe no es vida. Cierta vez un hombre de negocios se presentó al maestro autor de este libro y se quejó de sus problemas financieros. Le dijo el maestro: todo lo que sufres por tus negocios es debido a que piensas que tú eres dueño de tus actividades comerciales. Por eso mismo estás tenso y preocupado como si todo el peso de la responsabilidad estuviera sobre tus hombros. Como tú confías en tu inteligencia, tus sentidos y tu conocimiento en los negocios, te desilusionas por cada transacción que no se realiza como deseas. También te sientes lastimado cuando descubres que ciertas personas en las que confiaste son estafadores y traidores. El maestro hizo una pausa para que el hombre pudiera reflexionar sobre sus palabras y prosiguió: si solo supieras que el Creador es el verdadero dueño de tus negocios, el gran jefe, y que tú eres solo su empleado, habrías hecho tu trabajo en la mejor forma como todo trabajador leal y toda tu preocupación disminuiría. Pero, ¿cómo hago para hacer del Creador mi jefe?, preguntó el comerciante. Muy simple, contestó el maestro. Cada vez que vas a completar una transacción, te diriges al Creador y le dices: Creador del universo, yo deseo conducir tu negocio de la mejor forma, pero como está escrito en Samuel 1, 16, 7, el hombre ve el exterior mientras que el Eterno ve el corazón. Yo no tengo ninguna posibilidad de saber si la persona que está frente mío es recta o un charlatán, o si esta transacción es ventajosa o no, pero yo confío solo en ti. Por eso, si es tu voluntad que yo realice este negocio, haz tú que se materialice. Pero si tú no quieres que se lleve a cabo por una causa cualquiera, haz tú que no se realice. Siguió el maestro diciendo: y así debes conducirte en cada operación que realices. Antes de emplear a un trabajador o de despedir a otro, aconséjate con tu jefe, el Creador. Si tienes la voluntad de ampliar tus negocios o reducirlos, reza y ciertamente triunfarás. El hombre de negocios que reza para fortalecer su fe puede conducir sus negocios fácilmente sin caer en la ilusión de con mi propia fuerza y el poder de mi mano. Sin ninguna tensión nerviosa y ansiedad, en cada caso se aconseja con su consejero financiero, el Creador, que ciertamente sabe todo, es recto y fiel, y es el único en quien se puede confiar. Entonces, este hombre conduce todos sus negocios con seguridad, sin asustarse de nada. En pocas palabras, existen solo dos posibilidades: o que el hombre ponga al Creador como el jefe ejecutivo de sus negocios, y entonces tendrá una vida tranquila y podrá realizar grandes transacciones con facilidad y sin ningún miedo, o que siga pensando que es el dueño de sus transacciones, y entonces le esperarán presiones, nervios, fracasos, desilusiones y depresiones.
refinanciamiento continuo. Un mal hábito difundido en nuestra época es el del refinanciamiento continuo. Es una traicionera seguridad en la que cae todo hombre ávido en hacer circular el dinero. Este tipo de hombre no hace los cálculos correctos y no presta atención que sus gastos son mayores que sus ganancias. Solamente está deslumbrado por el dinero en efectivo que llega a sus manos. Al final se derrumba y contrae enormes deudas. Por supuesto que lo anterior es el resultado de una alteración en su fe, pues el hombre no calcula sus actos rectamente y no deja que las cosas se dirijan según lo que el Creador desea y le da, sea poco o sea mucho, porque el hombre creyente sabe que si el Creador quisiera que invierta una gran suma de dinero, él se la hubiera hecho llegar. ¿Acaso le falta dinero al creador que necesita financiación? ¿O acaso él necesita un préstamo en el mercado negro? Si el creador nos da una suma más pequeña, es señal que él desea que conduzcamos nuestros negocios en pequeña escala. Esto será bendecido y de allí en adelante podremos seguir haciendo otros negocios, pero quien no posee fe piensa que solo podrá ganar por medio de grandes inversiones y por lo tanto cae en grandes peligros. Invierte dinero que no es suyo en un negocio que no es seguro que prospere y también si prosperará, es dudoso que pueda pagar las deudas en que incurrió para efectuarlo. El más grande y difundido error en los negocios es que el hombre quiere hacer girar grandes sumas de dinero y así le parece que gana más, pero en verdad si hiciera un cálculo exacto de la circulación anual de su dinero, cuánto invirtió, cuánto ganó y cuánto dinero le quedó en las manos, finalmente vería con claridad que no ganó mucho, porque el hombre puede ganar solo lo que le fue asignado en el cielo, y no interesa cuántos miles de millones giren en sus manos, nunca podrá ganar ni una moneda más que lo que le fue determinado en el comienzo del año. El único camino para aumentar las ganancias de lo que nos fue determinado en el comienzo del año es por medio de muchas plegarias, mucha caridad y la donación de diezmo de nuestras entradas. Solo entonces es posible que nos sean agregadas ganancias sobre lo determinado. Si el único problema del hombre fuera que no ganó lo que imaginó, eso sería un consuelo parcial. Pero el problema es que cuando el hombre invierte en un importante negocio grandes sumas que no tiene y necesita financiamiento, mantiene empleados sobrantes, invierte en publicidad, etc. Entonces gasta su presupuesto anual e incluso llega a extralimitarse y contraer grandes pérdidas. Porque respecto a lo que el hombre debe ganar en todo lo largo del año, está todo decretado desde lo alto, pero respecto a lo que debe perder, puede elegir perder más y más, sin límites. Es decir, que la ganancia tiene un límite y la pérdida no la tiene. Y si el hombre hubiera conducido sus negocios en una escala más pequeña, según sus verdaderas posibilidades, solo hubiera perdido esas sumas en empleados suplementarios, publicidad, intereses del financiamiento y cosas semejantes, y en el cálculo final ganaría más, porque ganaría la cantidad completa que le fue determinada. Vemos que cuando hizo negocios en gran escala se endeudó y perdió inútilmente el dinero que le fue decretado a comienzos del año y mucho más incluso. Hay hombres de negocios que se encuentran de pronto con deudas millonarias. Tu contable. El que posee la fe cumple el versículo Proverbios 28:20. El hombre creyente está colmado de bendiciones, pero el hombre que se apura a enriquecerse no saldrá limpio. El que cree en la bendición del Creador y por esto está contento con lo suyo y no se apura en enriquecerse, cuando quiere invertir su dinero, aunque consulta con expertos como su director de banco o un economista, se acuerda siempre que el Creador es el único que decide de dónde le llegará su sustento.
Antes de terminar una transacción comercial, reza de esta manera: Amo del universo, te agradezco por todo el sustento que me diste hasta hoy. Condúceme con un buen consejo cómo invertir mi dinero en forma que tenga ganancias para poder hacer caridad y beneficencia. Y cuando piensa en invertir en algo determinado, le reza así al Creador: Señor del universo, me preparo a invertir en este negocio. Por favor, dame completa confianza en ti, que todo lo que me darás, ganancias o pérdidas, lo aceptaré con amor. Sobre este tipo de hombre fue dicho, Jeremías 17:7, bendito es el hombre que confía en el Eterno y cuya confianza es el Eterno mismo. Y también Salmos 32:10, aquel que confía en el Eterno le rodea bondad. Por el contrario, el hombre que tiene su fe debilitada y confía en el experto o en el economista con ojos cerrados, realiza la transacción con demasiada precipitación, como si el experto fuera quien le distribuye el sustento. Sobre este tipo de hombre se ha dicho, Jeremías 17:5, maldito es el hombre que confía en el hombre o que confía en sí mismo, en su inteligencia y buena suerte, pues podrá decepcionarse, porque quien confía en algo o a alguien salvo el Creador cae por medio de eso mismo. Un buen comerciante. Hay un fundamento de la fe que es la base de todo asunto de negocios, comercio y sustento: la creencia que todo el sustento del hombre está determinado en el comienzo del año. La expresión práctica de la fe es la confianza en el Creador, es decir, saber que el rol del Creador es sustentar a sus criaturas y que Él lo cumple lealmente. Por lo tanto, todo lo que nos fue determinado nos llegará sin duda, y esto no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestra inteligencia o rectitud. De ninguna manera puede alguien tocar lo que nos merecemos o sustraer lo que nos fue decretado desde el cielo. Tal como dijeron los sabios, no hay un hombre que pueda tocar lo que está dispuesto para su prójimo. Cuando entendemos este fundamento y lo creemos con fe completa y simple, solo entonces podemos tratar todos nuestros asuntos financieros y pasar todas las pruebas de fe con éxito, tranquilidad y alegría, sin llegar al enojo, la impaciencia, el hurto y el fraude. En la práctica, un hombre que posee confianza en el Creador jamás piensa en el dinero. Toda su relación con el tema del sustento concluye en tres palabras: el Creador sustenta. Punto. Lo que te fue determinado te llegará. Todo negocio es una serie de pruebas de fe. En cada momento, el comerciante atraviesa la siguiente prueba: cree que todo su sustento está determinado desde lo alto y entonces está calmo y alegre, conduciendo todos sus negocios con tranquilidad, honradez y rectitud. O por el contrario, piensa que todo su sustento depende de su esfuerzo y entonces está nervioso y tenso, haciendo muchos esfuerzos y subterfugios e incluso fraudes. Todo reposa sobre la simple fe de que todo sustento está fijado desde el cielo con exactitud. El único libre albedrío que tiene el hombre es solo elegir el canal por donde le llegará su prosperidad. Si por un canal de oro, es decir, por caminos de rectitud con alegría y tranquilidad, o por un canal de alcantarilla, por medio de nervios, intrigas y todo tipo de caminos engañosos. No existen tres posibilidades, solo dos. O crees que recibirás lo que te fue determinado en el tiempo fijado y momento, y si no es de este lugar, será de otro lugar, y si no es hoy, será mañana. Y el resultado será que estarás en calma, vivirás una buena vida y ciertamente no te complicarás con transgresiones, engaños y hurtos, o que tú no creas.
Y entonces el resultado es que estarás tenso y nervioso, tu vida será un infierno y te complicarás con malos negocios y deudas. Hay personas que llegaron incluso a la cárcel como consecuencia de negocios precipitados. Y si todavía no llegaste a esto, de cualquier manera tu vida estará llena de agitación e inquietudes. Y seguro que llegarás a transgresiones de fraudes y hurtos. Es debido acordarse, todo le está fijado al hombre con gran precisión y de cualquier manera, con rectitud o no. Eso no beneficiará al hombre ni con una moneda más de lo que le fue determinado. Encontramos que tanto el comerciante que hizo un negocio honestamente como el comerciante que tomó dinero en forma fraudulenta recibieron justamente lo que les fue determinado. Pero la diferencia es que el que recibió su dinero con rectitud lo gozará, y el que lo tomó fraudulentamente, ese mismo dinero lo dañará y solo le hará sufrir. El que roba, se roba a sí mismo. Sobre este tema existe una historia sorprendente y maravillosa. Hace muchos años había un gran justo que tenía un discípulo llamado Josecito, al que su mala inclinación le indujo a robar. Josecito no pudo sobreponerse a la atracción de robar y por la noche, cuando todos dormían, salió de su casa dirigiéndose a la lujosa mansión de Sara, la rica dama, que estaba ubicada en el extremo de la ciudad. Sara era la hija única de un muy rico comerciante que no hacía mucho tiempo había fallecido, y debido a que no tuvo más hijos, dejó todos sus bienes a su hija. Josecito llegó a la entrada de la propiedad y aquí el portal estaba abierto. El guardián estaba sumergido en un sueño profundo y los mastines movían alegremente sus colas. Josecito siguió su camino sin interrupción a través del lujoso jardín y llegó a la mansión. También acá estaba todo listo y dispuesto para él. La puerta no estaba cerrada y parecía que la tierra se hubiera tragado a los sirvientes. Cuando Josecito entró silenciosamente en la casa, se detuvo un momento para observar toda la abundancia y la riqueza. Las alfombras valiosas, las pinturas singulares, los cubiertos de oro y los lujosos candelabros. Después siguió su camino pasando el lujoso salón y dirigiéndose al escritorio. Allí sabía de sus pasadas visitas al padre de la señora Sara, estaba la caja de caudales. Para su gran alegría, encontró la caja abierta completamente y adentro ordenados y acomodados unos al lado de los otros paquetes de dinero, lingotes de oro, joyas caras y piedras preciosas. Josecito no pudo dejar de impresionarse de que las cosas le fueran tan fácilmente. El guardián durmiendo. Los mastines no ladran. La mansión abierta, todos los sirvientes desaparecidos, la caja de caudales abierta. Josecito comenzó a sentir que tenía, si se puede decir, la ayuda del cielo. Josecito comenzó a pensar, ¿qué es esto que me hace el Creador? ¿Por qué todo me va tan fácilmente? Parece como si todas estas riquezas fueran mías y todo lo que tengo que hacer es simplemente tomarlas sin ningún obstáculo. ¡Qué extraño! Se detuvo a mirar toda la abundancia que tenía frente a sus ojos y poco a poco empezó su corazón a palpitar con fuerza por la transgresión que estaba por cometer. Después de todo, él era un buen hombre, con una verdadera voluntad de servir al Creador. Es solo que tenía ese mal apetito que no podía superar. Empezó a pensar, en verdad, toda la manutención del hombre le está determinada en el comienzo del año. ¿Por qué tengo que tocar los bienes de otros? Aún le parecía que los gruesos fajos de dinero y los brillantes lingotes de oro lo estaban llamando. Josecito, somos tuyos. Llévanos, Josecito.
Y así permaneció parado y vacilando, y poco a poco la fe volvió a iluminar su corazón. Ciertamente, si toda esta abundancia es verdaderamente mía, llegará a mis manos en forma completamente permitida, pensó. Entonces, ¿por qué tomarla en forma prohibida, transgrediendo la voluntad del Creador? De pronto el corazón de Josecito se animó y se llenó con un gran temor a Dios. Percibió el gran peligro en que se encontraba y enseguida gritó desde el fondo de su corazón: Señor del universo, sálvame. Entonces giró rápidamente sobre sus talones y escapó de la mansión sin llevarse nada. Al día siguiente, al anochecer, después de haber pasado un largo día de arrepentimiento, vergüenza y llanto frente al Creador para que le perdone su voluntad de robar, le llegó un emisario con un mensaje de su maestro, el gran justo, que lo llamaba inmediatamente. Con pies temblorosos fue Josecito y entró en el cuarto de su maestro, lleno de miedo y vergüenza. Estaba completamente seguro que el justo vio con su inspiración divina todas sus acciones. Josecito, le dijo el justo, siéntate por favor. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, contestó Josecito, esperando con temor la continuación de sus palabras. Josecito, dijo el maestro, se dirigió a mí la dama Sara. ¿Tú sabes quién es ella? Sí, por supuesto, su señoría, tartamudeó Josecito. Ya está. Ahora estaba seguro que la dama lo vio en medio de la noche en su casa y se lo contó a su maestro. ¿Dónde se podría esconder? ¿Cómo podría mirar a su maestro a los ojos? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué bochorno! Continuó el justo. Como sabes, Sara es única hija y antes de fallecer su padre me pidió supervisar todos sus asuntos, que me preocupara por ella y la cuidase. Acá hizo el maestro una pausa y clavó una mirada penetrante en Josecito, que empezó a temblar. Luego continuó y dijo: Sara se dirigió a mí esta mañana y me pidió que le encuentre un novio. Su voluntad es que sea alguien que se ocupe del estudio y del servicio a Dios. Ella no quiere que dirija sus negocios y propiedades, sino que estudie sin ninguna interrupción y que no tenga nada que ver con las cosas materiales de este mundo. Ella misma es suficientemente hábil para dirigirlo todo. Es una verdadera mujer virtuosa, experimentada en los negocios de su padre. El justo le sonrió a Josecito y continuó: He aquí, al comienzo no puedo pensar en ningún candidato, pero de pronto el Creador me sugirió que ha llegado el momento en que te cases, y enseguida me iluminó con certeza que son ustedes la pareja perfecta. Si aceptas, ve inmediatamente a prepararte para la boda. Mi voluntad es realizarla sin mucha demora antes de las próximas fiestas. Josecito salió completamente asombrado del cuarto de su maestro a la calle llena de sol, sintiendo su cabeza agitada. Se sentó en un banco lateral y los últimos acontecimientos pasaron frente a sus ojos. Su corazón se expandió y se impresionó por la maravillosa supervisión divina y la misericordia del Creador. Casi se desmayó pensando lo que hubiera pasado si no triunfaba en la prueba. Si realizaba el robo, de hecho hubiera robado su propio dinero, y con esto perdía todo un buen futuro. En vez de tener una buena esposa, vivir bien y ocuparse en el servicio al Creador, en el estudio y la plegaria, como era su verdadera buena voluntad. Él tendría ahora que esconder su fortuna, escaparse al extranjero y ciertamente que hubiera también abandonado el camino de la fe. Josecito agradeció con lágrimas al Creador por su misericordia y su ayuda para hacerlo triunfar en la prueba de su vida.
Él también le hizo ver con sus propios ojos cómo la abundancia le está preparada al hombre y que toda la prueba consiste en armarse de paciencia y recibirla en su momento y en su tiempo, en forma permitida, y así verdaderamente podrá ser gozada. Josecito entendió ahora que si el hombre tratara de precipitarse a los acontecimientos y la tomara en forma prohibida, entonces seguro que no la gozaría. Una mejor lección de fe y de supervisión divina no podría recibir en ningún lado. Ciertamente no todos tienen el mérito de ver en forma tan clara cómo su dinero le está dispuesto, y como todo su libre albedrío es solo cómo lo recibirá. Pero en verdad, así es en todas las pruebas de sustento que tenemos. Nuestro dinero nos está dispuesto previamente y desde el cielo estamos puestos a prueba. Si tratáramos de precipitarnos a los acontecimientos como tomar prestado dinero, entonces nos tensaríamos, nos pelearíamos con la gente e incluso podríamos llegar a engañar, robar, hurtar y explotar a los demás. O, por el contrario, si esperáramos con paciencia, lo recibiríamos por el buen camino. Debemos saber que incluso si Josecito no se hubiera casado con Sara, dado que ese dinero le fue dispuesto, lo hubiera recibido de cualquier otra manera. Por ejemplo, la dama hubiera decidido dar su dinero para mantener a uno de los discípulos del justo o hubiera realizado un negocio con ella, etc. Porque el Creador tiene muchos caminos para sustentar sus criaturas. Cada cosa a su tiempo. Un comerciante dueño de fe debe saber que existe una supervisión individual sobre cada objeto en venta, es decir, cuándo y a quién se venderá. El creador supervisa con completa supervisión cada artículo o mercadería y crea las causas para que llegue a quien es debido. La causa es que en todas las cosas que existen en el mundo hay chispas espirituales y tienen su momento en el que llegarán a un determinado hombre, que tiene la misma raíz espiritual que las chispas que hay en ese objeto. Por lo tanto, cada artículo tiene un determinado comprador cuyas chispas le pertenecen. Encontramos entonces que cada transacción que se ejecuta es sólo debida a que el Creador lo determinó. Cuando llega el momento y la hora establecida para que una mercadería pase a las manos de un determinado hombre, para la perfección de su alma mediante las chispas espirituales que hay en ella, entonces el Creador supervisa y crea las causas para que esa persona llegue al lugar donde está ese objeto y se le despierte el deseo de comprarlo. Por eso está bien claro que cuando un hombre no tiene una relación espiritual con un determinado objeto o mercadería y simplemente no está interesado en comprarlo, el comerciante que trata de persuadirlo para que lo compre está precipitándose a los acontecimientos. Y esta venta solo podrá traerle malos resultados, como por ejemplo que el cliente se lamente por haber comprado un objeto que no necesitaba solo porque fue presionado. Es posible que se enfade con el comerciante e incluso lo maldiga. Todo el que se ocupa de negocios puede atestiguar que a veces una mercadería que estaba seguro le sería arrebatada se llenó de polvo en los estantes, y por el contrario, una mercadería que no esperó que tuviera salida la vendió rápidamente y a un buen precio. Hay veces que una transacción se demora en forma incomprensible hasta el momento en que sus chispas llegan a quien pertenece, y entonces todo se arregla y se materializa. Hay también muchos otros casos en que el observador verá que la única explicación es la exacta supervisión de cuándo y cómo el objeto o la mercadería cambiará de dueños. Negociación con fe.
Lo que entendemos de lo anterior es que cuando el hombre es dueño de fe, está contento con lo suyo y todas sus negociaciones se realizan por medio de la verdad y la fe. Él puede contestar positivamente a la primera pregunta que, como enseñaron los grandes sabios, se le hace al hombre después de morir. ¿Negociaste durante tu vida con fe? Con fe significa que el hombre es fiel a su palabra sin cambiar la verdad. Y el significado de la pregunta es realmente si él utilizó durante su vida al comerciar el atributo de la verdad sin ninguna mentira y engaño. Un comerciante dueño de fe no alabará su mercancía más de lo debido, porque sabe que cada mercadería está destinada a un determinado hombre que querrá comprarla sin que se la adornen con mentiras. Nunca engañará y lisonjeará al comprador, pues sabe que no es el cliente quien lo sustenta, sino solamente el Creador. El comerciante poseedor de fe no se asusta y no se desilusiona por ninguna cosa. También cuando el comprador decide no comprarle, no le importa. Él sabe que el Creador es el que le da sustento y es probable que esta vez lo alimente de otra forma y tal vez no a través de su negocio o comercio. Un comerciante como este logra una buena calificación por su fe y tiene una vida buena y tranquila ya en este mundo. Él aprobará el juicio en el mundo venidero por su honestidad y decencia, su cortesía y sus buenas cualidades, y por no haber afligido a otros. Contrariamente, un comerciante al que le falta fe piensa que el comprador es el que le da su sustento. Por eso lisonjea a sus clientes y se muestra servil frente a ellos. Y debido a que piensa que todo su comercio depende de su esfuerzo, confía en su inteligencia, en subterfugios, se permite mentir, engañar, denigrar a sus competidores, transgrediendo así el pecado de la maledicencia y la difamación, y prometer cosas maravillosas que no existen. Cuando este tipo de comerciante tiene éxito en su comercio, se llena de autoestima y orgullo, pues está seguro que su inteligencia y su talento en los negocios fueron la causa de su triunfo, y si vende su mercadería a más de su valor, se alaba a sí mismo diciendo que sabe ganar dinero. Por supuesto que esa misma ganancia es su pérdida, porque debido a que engañó al comprador y tiene en su bolsillo dinero impuro, esto lo derrumbará espiritual y materialmente. Sobre esto se debe rezar: Creador, el misericordioso, susténtame en forma permitida y no en forma prohibida. De todos modos, hubiera ganado la misma suma que le fue determinada en el cielo, incluso si hubiera vendido la mercadería a su verdadero precio, el más bajo. La diferencia le llegaría de otro lado, y cuando este tipo de comerciante no logra vender, se lamenta, se enerva, insulta y blasfema, se queja y se amarga. Su vida no es vida y su calificación de la fe es muy baja. Amigos, Hashem bendiga la obra de sus manos.